Amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Aprendiendo de Cero, con esta nueva clase donde les traigo el plano de este escritorio básico, un escritorio que puede ser útil para los estudiantes, para el escritorio de sus hijos, y espero que le saquen bastante provecho y sea de su utilidad. Y no se olviden al final de este video de sus comentarios. Muy bien, el mueble que les traigo consiste en lo siguiente. Tenemos un mueble que consta de dos piezas laterales, un tablero en la parte superior, y en esta parte vamos a tener un tablero que va a correr con dos correderas, ya sea dependiendo de ustedes del accesorio que utilicen. Puede ser correderas simples o las telescópicas, que son más recomendables. Muy bien, comencemos con el despiece del mueble, sabiendo cómo es la estructura de este mueble. Eso es lo importante. Al saber la estructura de este mueble podemos empezar al dimensionado de las piezas. Veamos cuál es la estructura de este mueble para que usted lo pueda armar también en casa. Muy bien, hemos hecho el gráfico del mueble, cuyas medidas son de altura 75, de profundidad de la pieza lateral de 50, y el tablero tiene una longitud de 80 centímetros, y vamos a considerar para este mueble una profundidad vamos a considerar una profundidad de 53 centímetros. Estamos considerando una profundidad de 53 centímetros para el tablero porque vamos a dejar una pestaña en esta parte, en la parte de atrás, en la parte de adelante, de medio centímetro, y en la parte de atrás también de medio centímetro que sobresalga, como podemos observar aquí en la fotografía del mueble que vamos a trabajar. Eso ya depende del gusto que usted tenga, del detalle que le quiera dar al mueble, pero para nosotros hemos considerado en este caso 53 centímetros. Muy bien, consideremos en este caso cuál es la estructura del mueble. Muy bien, consideremos la estructura del mueble. ¿Cómo está estructurado el mueble? Veamos. Tenemos el tablero. Si retiramos el tablero nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Aquí tenemos dos piezas importantes. Las tres piezas de color verde son las piezas de amarre del mueble, que le van a dar más estabilidad y obviamente también me van a permitir sujetar el tablero al mueble con una mayor estabilidad. Muy bien, entonces también tenemos acá los dos amarres, ¿sí? Tenemos una pieza en la parte de atrás, ¿sí? Si se pueden dar cuenta, tenemos el tablero que va a, en este caso, a correr en las correderas, que puede ser para el teclado, en el caso sea para utilizar el escritorio para un computador, o también podemos utilizarlo para colocar algunos accesorios y no sea más fácil el entrar o sacar la pieza. Aquí tenemos otra pieza más que va conjuntamente con la pieza que se encuentra en la parte de adelante. Bien, aquí tenemos las dos correderas y tenemos las dos piezas laterales. Entonces ya nos podemos dar cuenta cómo está estructurado el mueble. Hagamos el dimensionado de las piezas. Como ya les dije en una clase anterior, en la clase número 2, nosotros tenemos que denotar, en este caso, a cada pieza con un nombre. ¿Sí? Hay que darle un nombre. En este caso, a esta pieza
le damos el nombre de pieza A. Le damos el nombre de pieza A. ¿Ya? ¿Para qué? Para que obviamente podamos encontrarle un distintivo y podamos reconocerlo en nuestro plano. Entonces a esto le llamamos pieza A. Aquí también tenemos, esta es una pieza de la misma medida, llamemos a esto pieza A. Al tablero llamémosle una pieza B. Una pieza B. Muy bien. En este caso, al tablero que va en esta zona, ¿sí? Esta pieza que va en esta zona que sirve de unión entre los dos laterales, llamémosle una pieza C. A esta pieza que va también, que une estos dos laterales, pero colocada de manera horizontal, que coge estas dos piezas, llamémosle una pieza D. Correcto, una pieza D. ¿Sí? Este es el tablero que va a correr en las correderas, que va ubicado con las correderas. Entonces a este tablerito llamémosle un tablero con pieza E. Listo. Tenemos las dos correderas y por último, las dos últimas piezas faltantes, tenemos los amarres. Estos amarres denotémoslo por el nombre de la pieza F. ¿Correcto? Entonces empecemos el análisis del mueble. Para comenzar hay que seguir un orden, ¿no? Entonces dimensionemos primero la pieza A. La pieza A. Como habíamos indicado en nuestra clase anterior, nosotros tenemos que comenzar, cuando vamos a dimensionar las piezas, a indicar la medida más grande de la pieza. En este caso, la medida más grande es de 75 centímetros. 75 centímetros por la profundidad, que es 50 centímetros. Muy bien. Y luego indicaremos la cantidad de piezas necesarias para el armado del mueble. En este caso tenemos 2 piezas. Correcto, 2 piezas. Muy bien, entonces ya comenzamos con el dimensionado de la pieza A. Tenemos de altura 75 y de profundidad 50. De ello necesitamos nosotros 2 piezas. Muy bien. Muy bien. Entonces, continuando. Luego dimensionaremos la pieza B, siguiendo el orden de las letras que hemos denotado nuestro mueble. Nuestras piezas del mueble, disculpen. Luego denotamos la pieza B. La pieza B, que es el tablero del escritorio. Entonces, para el tablero hemos considerado una medida, una longitud de 80 centímetros por 53 centímetros. Esta pieza solo necesitamos una pieza del mueble. Solo necesitamos una pieza. De la medida de la pieza C, que es la pieza que va en la parte delantera del mueble que amarra las dos piezas laterales, ¿qué medidas debe de tener? Veamos el mueble original, que es este. Estamos hablando del tablero que es en la parte, este tablero que tenemos acá. Entonces, si acá vamos a dejar una pestaña y acá también,
Entonces tenemos que descontar esas pestañas. Entonces, como aquí hemos considerado una pestaña de 1,5 centímetros y aquí también 1,5 centímetros, que es mucho de repente, aquí consideremos solamente 1 centímetro aquí y 1 centímetro en la parte, en el otro lado del tablero del mueble. Entonces, si dejamos una pestaña de 1 centímetro aquí y una pestaña de 1 centímetro en este lado, como el mueble tiene 80 centímetros, entonces, ¿qué medida debe tener esta pieza? Veamos. ¿Qué es lo que vamos a descontar? La pieza tiene 80 centímetros. ¿Correcto? 80 centímetros. Vamos a descontar 1 centímetro de cada lado para las pestañas. Es decir, vamos a descontar 2 centímetros. Muy bien. También vamos a descontar el espesor de los laterales. Como estamos trabajando o estamos considerando para ese proyecto un tablero de melamina de 18 milímetros, entonces descontaremos 18 milímetros a cada lado, harían 3,6 centímetros. 3,6 descontaríamos y me quedaría que esta pieza, es decir, el espacio entre estas dos piezas, laterales, sería de 74,4, que es la medida que nos va a ayudar a dimensionar las demás piezas. De 74,4. ¿Correcto? Espacio entre estas dos piezas laterales vamos a considerar de 74,4. Como habíamos indicado, entonces la pieza que va en esta parte interior, que es la pieza C, tendrá entonces una dimensión de 74,4. ¿sí? Entonces aquí la pieza C indicamos una dimensión de 74,4 por la altura. Vamos a considerar 25 centímetros. Una altura de, me parece que es mucho, 20 centímetros está muy bien. No debe quedar muy bajo, sino en este caso cuando se siente la persona se va a, en este caso, a topar con sus rodillas. Muy bien. De esto necesitamos una pieza. Todas las piezas, en este caso, que vayan pegadas a las piezas laterales A y B, tendrán entonces una longitud de 74,4. Entonces la pieza D, como también va en esta parte cogiendo las dos piezas laterales, tendrá una dimensión de 74,4 y la profundidad será la misma que la pieza lateral, en este caso de 50 centímetros. También necesitamos solo una pieza. Muy bien. La pieza E, que es la pieza que va a correr en los rieles, que va aquí en esta posición, esta pieza E va a tener una medida diferente a la profundidad que está entre los laterales A. ¿Cómo así? Veamos. Cuando nosotros ubicamos, en este caso para el diseño de un mueble, ubicamos las correderas, ya sean las correderas simples o las telescópicas, hay que tener en cuenta una consideración importante. Tenemos que tener en cuenta una consideración importante aquí, que toda aquella pieza que vaya con correderas hay que descontar al espacio, porque las correderas obviamente que ocupan un espacio aquí. Entonces, ¿qué dimensión debe tener la pieza E? Entonces, para todas las piezas que vayan
en correderas hay que descontar 1.3 centímetros o 13 milímetros a cada lado, ¿correcto? A este lado descontamos 1.3 centímetros y a este lado también descontaríamos 1.3. Entonces, al espacio total que es 74.4, nosotros tenemos que descontar por el espacio que ocupan las correderas, ya sean las simples o las telescópicas. Siempre se considera descontar un espacio de 1.3 centímetros por lado, es decir, en total descontamos 2.6 centímetros. Entonces, descontando 2.6, el tablero E tendrá una dimensión de 71.8. Y el espacio que va en este caso la profundidad no será de 50 centímetros. Obviamente, porque esta pieza va a correr, no es necesario que ocupe todo el espacio, ¿sí? Entonces, es más que suficiente considerar para el tablero una profundidad de 30 centímetros. Nada más que 30 centímetros. Correcto. Y por último nos faltaría dimensionar la pieza F. La pieza F como va a ir como amarre de las piezas de los laterales A, entonces también consideramos una longitud de 74.4 y el ancho a considerar es más que suficiente aquí de 5 centímetros. Es más que suficiente considerar un espacio de 8 centímetros. Entonces, en este caso, para este mueble necesitamos 2 piezas. Muy bien. Algunos en el armado del mueble utilizan, en este caso, aquí escuadras de metal, ¿sí? O ángulos de metal, pero no es recomendable, ya que con el uso esto puede aflojar, en este caso el tablero que va el tablero, en este caso el escritorio, puede aflojarse, entonces dañaría las piezas, ¿no? Entonces, más recomendable es que nosotros utilicemos unos amarres, obviamente que cumplen doble función. Sirve para fijar el tablero al escritorio y también para amarrar las piezas laterales del mueble, ¿no? Y queda mucho mejor. Correcto. Entonces, ahora pasemos, una vez que hemos dimensionado las piezas, ¿cómo se va a cantear estas piezas? Veamos. El canteado, es decir, vamos a recubrir todo el borde de la melamina, que obviamente por efecto del corte ha quedado desnudo, entonces tenemos que cubrirlo con el tapacanto. Entonces, ¿cómo dimensionar? En este caso, cómo indicar el canteado del mueble. Cuando es todo el contorno, nosotros el canteado lo indicamos simplemente indicando una circunferencia. Entonces, al indicar una circunferencia se sobreentiende que tenemos que cantear todo el contorno de la pieza. Ahí está. Entonces, indicamos el canteado aquí, todo el contorno. Lo mismo sucede con el tablero. Al indicar simplemente una circunferencia, estamos indicando que el canteado es total. Ahora, en el caso de las piezas que no sea todo, entonces tenemos que indicar, en este caso el canteado, indicando unas líneas
En este caso, para la pieza F, cantearíamos un lado largo, ¿sí? Que es el lado que va a ser visible, por decirlo así. Bueno, en este caso la pieza, como vamos a tener una pieza aquí, no va a ser necesario cantearlo acá. Tenemos que cantear la pieza que va a quedar expuesta al medio ambiente, ¿no? Obviamente para evitar de que la pieza entre humedad y cosas por el estilo, ¿no? Y también obviamente por estética se cantea las piezas. Entonces canteamos un lado nada más, canteamos este lado, y para este otro mueble, para esta pieza también canteamos solamente este lado, así indicando. Ahí está. Esta pieza que va aquí en esta parte, si nos damos cuenta aquí va a quedar cubierto por el tablero. Entonces aquí no es necesario cantearlo, tenemos que cantearlo en la parte de abajo tampoco, porque va a ingresar la pieza D. Entonces aquí esta pieza no es necesario cantearla. Correcto. Entonces la pieza D, como ven, esta posición, entonces va a quedar expuesta en este lado y en este. Entonces tenemos que nosotros cantear las dos longitudes más largas. Entonces, canteamos acá y cantearíamos aquí. El tablero que va a recorrer en los rieles, miren, va a quedar expuesto prácticamente todo, ¿no? Entonces es conveniente en este caso, en el tablero, que nosotros canteemos toda la pieza. En este caso, ese tablero que va en las correderas, ¿no? Que canteemos toda la pieza. Entonces aquí tenemos que hacer un ajuste, ya que el tapacanto en este caso tiene 1 milímetro de espesor. Entonces ya aumentaría la dimensión de la pieza. Entonces la pieza E, que tiene 71.8 centímetros, tenemos que descontarle 2 milímetros del tapacanto que se va a cantear. Entonces aquí tendríamos, descontando 2, tendríamos 71.6 centímetros. Listo, ya hemos hecho el ajuste. Entonces ya tenemos el dimensionado de todas las piezas. ¿Cómo es el proceso de armado? Veamos. Veamos el proceso de armado del mueble, en este caso de ese escritorio básico. Muy bien. Veamos el proceso de armado del mueble. En primer lugar, tenemos de los dos laterales. Es aconsejable primero colocar los amarres que requieren menos estabilidad, o sea, más prácticos, más fáciles de ubicar. En este caso, ubicaríamos la pieza C. La pieza C iría entre los laterales A, las piezas laterales, de esta manera, ¿no? Atornillando aquí, atornillando acá. Suficiente con 2 tornillos en cada lado, ¿sí? Con 2 tornillos en cada lado. Muy bien, entonces ya tenemos ubicada. Entonces empezaríamos nosotros el armado del mueble de esta manera, ¿no? Ubicando, en este caso la pieza C primero, con las piezas A y con la pieza A. Listo. Luego procederíamos a ubicar la pieza D. La pieza D, obviamente va debajo de la pieza C, ¿sí? Entonces amarra la pieza C y amarra también los laterales A.
Correcto, entonces ubicaríamos ahí la pieza D. ¿Sí? Entonces aquí ubicaríamos las correderas. Las correderas, amigos, siempre se van a ubicar, las correderas siempre se van a ubicar dejando en este espacio, ¿sí?, del borde de la melamina, borde de la pieza, ¿sí? Nosotros vamos siempre a considerar un espacio de 2 milímetros. ¿Ya? Entonces este espacio que nosotros vamos a dejar del borde para ubicar la corredera va a ser de 2 milímetros, y la altura en la cual vamos a ubicar la corredera, esta altura, ¿sí?, esta altura vamos a considerar 1 centímetro. No, unos 3 centímetros. ¿Ya? 3 centímetros para que obviamente corra en este caso la pieza y podamos utilizarla de manera correcta. Entonces aquí las consideraciones que hemos indicado es que la corredera la vamos a ubicar a 2 milímetros del borde de la pieza lateral y de la base de la pieza D a 3 centímetros. Ahí ubicamos la corredera. Como el tablero que estamos considerando, en este caso el tablero E, estamos considerando una distancia, una profundidad de 30 centímetros, entonces también las correderas tienen que ser de 30 centímetros. Las correderas las encuentras en el mercado de múltiplos de 5, es decir, de 15, de 20, de 25, de 30, de 45, de 50, de 55, etcétera, etcétera, centímetros. ¿Sí? Todos ellos son múltiplos de 5. No va a encontrar correderas de 12, de 13, de 16 centímetros. Entonces, eso es importante para que usted sepa de qué tamaño debe dimensionar, en este caso, las piezas que van a ser utilizadas con correderas. ¿Ya? Entonces, haciendo esa indicación, entonces ubicamos las correderas. Muy bien. Luego de haber ubicado la pieza C y la pieza D, ubicamos los amarres. En este caso, la pieza F. Ubicamos un primer amarre y ubicamos un segundo amarre. Que tiene, les había indicado que tiene doble función. ¿La función cuál es? De sujetar las piezas laterales, darle mayor estabilidad, y también de sujetar el tablero. Y por último ubicamos el tablero del mueble. El tablero del mueble ubicamos de esta manera. ¿Sí? Por la parte interior nosotros tenemos que, en este caso, sujetar el tablero con los tornillos. Lo sujetamos de los amarres. Entonces, aquí nosotros vamos a sujetar indicando, tomando en consideración que nosotros hemos considerado
las pestañas de 1,5 centímetros, en este caso para la parte de delante y la parte de atrás, y en los laterales de 1 centímetro. Luego iría ya la pieza E. La pieza E, que es la pieza que en este caso que va a correr en las correderas. ¿Sí? Esta pieza E, que simplemente la introducimos dentro de las correderas para que cumpla su función, que es deslizarse. ¿Sí? Ya en una siguiente clase, amigos, nosotros estamos empezando con los planos del mueble, y en una siguiente clase estaríamos nosotros enseñándoles cómo colocar una corredera, ya sea simple o telescópica, ¿no? Yo les recomendaría que cuestan un poquito más las telescópicas, porque obviamente son mucho más durables, aguantan mucho más peso y son mucho más prácticas. Son un poquito más costosas también, pero es una mejor inversión. Muy bien, amigos, muchas gracias. Espero que este video les haya sido de utilidad. En esta oportunidad les hemos traído el plano de un escritorio básico. Un escritorio muy útil, que usted ya puede dimensionarlo, puede variar algunas medidas de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que usted necesita, pero ya hemos indicado cómo es la estructura del mueble. Muy bien, muchas gracias por su atención. No se olviden de sus comentarios y denle clic a me gusta y suscríbase a su canal Aprendiendo de Cero. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.